Recordemos un poco, la química orgánica también es llamada la química del carbón. La química orgánica está compuesta principalmente por carbono y oxígeno, pero también tiene en sus componentes nitrógeno, hidrógeno, azufre y fósforo, quienes están relacionados en diferentes proporciones y forman diversas estructuras únicas en cada caso. ¿Y sabes qué es un grupo carbonilo? Pues uno de los grupos funcionales más importantes para la química orgánica es un grupo carbonilo. Es la unión de un carbono que se enlaza doblemente a un oxígeno. El grupo carbonilo ha sabido formar diversas estructuras, por ejemplo los aldehídos, las cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, anhídridos de ácidos y cloruro de ácido. Pero en este capítulo nos enfocaremos en el grupo aldehído. Los aldehídos es un grupo carbonilo, se enlaza con un hidrógeno y un grupo alquilo o arilo. Acá tenemos su forma semiestructurada que nos dice que se los representa como CHO, que representa un carbono, hidrógeno y un doble enlace al oxígeno que está unido a un grupo alquilo o arilo. Esta es otra estructura más desarrollada, donde podemos ver que el carbono tiene un doble enlace a los oxígenos y un simple enlace al hidrógeno y un grupo alquilo o arilo. Muy bien. Acá te presento al metanal, que es el primer aldehído que se llega a formar, o también llamado formaldehído. Ahora te presento una pequeña lista de los diferentes compuestos que se llegan a formar con los aldehídos, empezando por el formaldehído o metanal hasta llegar al ciclohexanocarbaldehído. Como puedes ver, todos tienen el compuesto CHO o el grupo aldehído al finalizar las cadenas. Y vamos con la pregunta número 1 del día de hoy. Tenemos una pregunta de ¿verdadero o falso? Dime si el siguiente enunciado es verdadero o es falso. Los aldehídos son compuestos orgánicos formados por un grupo funcional carbonilo que representa la estructura radical, carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es verdadero. Los aldehídos son compuestos orgánicos que representan la estructura un radical arilo o alquilo unido con un carbono, hidrógeno y oxígeno, que se lo simboliza como CHO. Esto es fácil de confundir o simplemente visto con los compuestos, como por ejemplo el del grupo ácido carboxílico, que se representa con radical, carbono, oxígenos e hidrógenos, que representa un ácido carboxílico. Para evitar esa confusión debes conocer la estructura dibujando los enlaces que representan en cada átomo. Así te darás cuenta cuál estructura es la correcta. Y vamos con el punto número 2. Tenemos nomenclatura de los aldehídos. Empecemos. Los nombres de los aldehídos siguen las reglas de la nomenclatura de los compuestos orgánicos clásicos. Respetamos la formación de la cadena carbonatada, la numeración del carbono, la priorización del grupo funcional principal y la saturación de los compuestos. Veamos cómo. En la nomenclatura IUPAC, que es la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, los aldehídos se nombran con la ayuda de la terminación al, que se une al nombre del hidrocarburo de referencia, sustituyendo la terminación del carbono funcional de cadena O por la terminación al. Como podemos ver en este ejemplo. Por ejemplo, te muestro el hexano, que está compuesto por 6 carbonos. Pero si es que uno de estos hidrógenos lo intercambiamos por un doble enlace de oxígeno y uno de hidrógeno, pues ¿qué nos va a dar? Ya se va a convertir en un grupo aldehído. Entonces el nombre va a ser el siguiente: X, que representa los 6 carbonos de toda la cadena. Ponemos la palabra AN, que nos indica que no existe ningún doble o triple enlace, que todos son enlaces simples, y terminamos con la letra AL, que nos indica que vamos a tener un grupo aldehído, y su nombre va a ser hexanal. Y la nomenclatura común. Para esta forma de nomenclatura se adiciona al final la palabra aldehído. Para esta forma de nomenclatura se adiciona la palabra aldehído. Como por ejemplo tenemos al etano, que está compuesto por 2 carbonos, pero si le intercambiamos uno de estos enlaces por el grupo funcional aldehído, que nos va a quedar et, que nos indica que existen 2 carbonos, an, un simple enlace, y al finalizar la terminación al, que nos indica que tiene un grupo aldehído. Y el nombre sería etanal.
Continuamos. La nomenclatura tradicional. Esta forma de nomenclatura es utilizada generalmente para nombrar compuestos carbonatados en cadenas cerradas o anillos, añadiendo el sufijo carboaldehído al nombre del anillo. Veamos con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos al benceno, que es un ciclo que está compuesto por 6 carbonos. Pero si a este benceno le añadimos un grupo funcional aldehído, pues ¿cuál va a ser el nombre? La terminación lo intercambiamos y nos va a quedar benzaldehído, que es uno de los grupos más conocidos y comunes. Y vamos con la pregunta número 2 del día de hoy. ¿Qué nos dice? ¿Es una pregunta de verdadero o falso? El siguiente enunciado, ¿será verdadero o será falso? Al utilizar la nomenclatura tradicional, se debe sustituir la terminación O de la molécula carbonatada por el sufijo carboaldehído. ¿Será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falso. Para nombrar un aldehído con la nomenclatura tradicional, simplemente se adiciona el sufijo carboaldehído y no se sustituye ninguna terminación de la cadena carbonatada. Al contrario de las nomenclaturas IUPAC y común, que sí se sustituye la terminación O por la terminación AL. Ahora continuamos con la nomenclatura de los aldehídos. Empecemos. ¿Sabes cómo nombrar un aldehído si son parte de una cadena larga o compleja? Pues acá te tengo algunos tips. Cuando un aldehído es parte de una cadena carbonada extendida, compleja o presenta múltiples ramificaciones, es importante saber determinar el número de carbonos de la cadena principal que conlleva estas uniones. Para poder identificar el carbono contribuyente se utiliza dos métodos de numeración. En acá, por ejemplo, te doy una lista del orden de prioridad que debemos tener. El aldehído tiene más prioridad que la acetona. La acetona va a tener mucho más prioridad que el alcohol va a tener más prioridad que una amina va a tener más prioridad que un doble enlace más prioridad que un triple enlace más prioridad que un éter y un éter más prioridad que un asa. Y al final van a quedar los radicales hidrocarbonados halógenos. Entonces, con esto entendemos que la cadena principal va a ser aquella que contenga el aldehído. Ahora, ¿qué pasará si existen dos grupos aldehídos en una misma cadena? Estos se van a formar ciclos de nombre añadiendo el sufijo dial al nombre del hidrocarburo que no forma ciclos. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo del pentanodial. En el pentanodial nos damos cuenta que tenemos dos grupos aldehídos en ambas terminaciones. Así es que el nombre va a ser pentano, indicando que tenemos dos grupos aldehídos. Añadimos el di. Y al finalizar al, que nos indica que tenemos grupos aldehídos. Pentanodial. Si existen más de dos radicales aldehídos, ¿qué es lo que va a pasar? Los aldehídos con más de dos grupos carboxilos o polialdehídos que no forman ciclos se pueden nombrar añadiendo el sufijo tricarbaldehído, tetracarbaldehído y así sucesivamente. A continuación, el nombre principal de la cadena carbonada que contenga a los grupos aldehídos. Por ejemplo, podemos ver que tenemos el pentano tricarbaldehído. En la primera imagen vemos que tenemos una cadena con 5 carbonos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Especificamos en dónde se encuentran los grupos aldehídos, nombrándolos el número de cadenas. En este caso tenemos el carbono 1, 2 y 5 y especificamos qué cantidad de aldehídos tenemos con el prefijo tri terminado en carbaldehído. Luego tenemos al pentano 1, 2, 3, 5 tetracarbaldehído, donde podemos ver que es una cadena de 5 carbonos que contiene 4 grupos aldehídos. Especificamos las posiciones de los grupos aldehídos con los números 1, 2, 3, 5, que es las posiciones de los aldehídos, y posteriormente utilizamos el prefijo tetra, que nos indica que hay 4 grupos aldehídos terminando en carbaldehído. Vamos con la pregunta número 3 del día de hoy. Tenemos una pregunta de ¿verdadero o falso? El siguiente enunciado, ¿será verdadero o será falso? Las aminas tienen una mayor prioridad en la cadena carbonada al momento de nombrar un aldehído. ¿Eso es verdadero o es falso? Tienes 30 segundos para responder.
Y la respuesta es falso. Las aminas se encuentran en una prioridad media en la escala de importancia. Sin embargo, los aldehídos son los más importantes y están por encima de las aminas. No olvides el orden de importancia y revisa nuevamente en esta lista. Muy bien, vamos con el segmento número 4. Tenemos nomenclatura de los aldehídos, ejercicios. Ahora hagamos unos cuantos ejercicios con todo lo que hemos aprendido. Acá te tengo el ejercicio número 1. ¿Qué nos dice? Nombrar los siguientes compuestos orgánicos aldehídos utilizando la nomenclatura IUPAC. Recuerda la nomenclatura IUPAC y anota. Tenemos 6 compuestos para nombrarlos. ¿Estás listo? Pues empezamos. Los pasos que debemos seguir para nombrarlos son los siguientes. Primer paso, identificar el grupo carbonilo que se encuentra en la molécula. En caso de tener dos grupos funcionales carbonilos, se identifica la ramificación más próxima a los extremos. Segundo paso, se realiza el conteo de números de carbonos presentes en la cadena para poder hallar la cadena principal. Tercer paso, si existe algún radical, se identifica al carbono del que se ramifica y se debe respetar el orden de prioridad de los radicales en las moléculas, como lo habíamos visto en el segmento anterior. Y cuarto paso, simplemente nombrar la molécula. Empezamos. Tenemos el primer compuesto, que es el metanal común formaldehído. En el nombre IUPAC va a ser metanal porque tiene un único carbono. Eso nos lo representa con el prefijo met y lo terminamos con anal, que nos indica que es un grupo aldehído, o el nombre común de este compuesto, que es el formaldehído. Luego tenemos el ejercicio número 2, que nos decía un compuesto que tenía 2 carbonos. Entonces usamos el prefijo et para nombrar los 2 carbonos con la terminación al. Recuerda que utilizamos en medio del et y el al la palabra an, que nos indica que todos son enlaces simples. O en un nombre común, este compuesto se lo conoce como acetaldehído. Continuamos, acá tenemos el otro ejercicio, cuyo nombre es 3-clorobutanal, donde podemos ver que tenemos 4 carbonos. Es por eso que utilizamos el sufijo but, que nos indica la cantidad de 4, y especificamos que tenemos un sustituyente, que es el cloro. Aparte de eso, en el nombre lo que hacemos es poner 3, porque en el carbono número 3 se encuentra el cloro. O también tiene un nombre común, que es el 2-clorobutiraldehído. Vamos con el siguiente ejercicio, que tenemos al 3-etil ciclohexano carbaldehído. En este caso tenemos un ciclo, que es el ciclo hexano, terminado con la palabra carbaldehído, que es lo que nos indica en la nomenclatura IUPAC cómo se nombran los ciclos. Tenemos al grupo funcional aldehído como cadena principal, y tenemos un grupo sustituyente, que es un enlace simple de 2 carbonos. Entonces por eso utilizamos el prefijo et, que nos indica 2 carbonos, y la terminación il, que nos indica que tiene todos enlaces simples. Además ponemos 3, ya que empezamos a contar el número de carbonos empezando desde donde se encuentra el grupo funcional aldehído. Entonces queda que en el carbono número 3 se encuentra la ramificación etil. Continuamos. Acá tenemos otro, que es el 4-bromobenceno carbaldehído, donde de la misma manera tenemos un ciclo, en este caso que es el benceno. Ya no es un ciclo hexano, es el benceno. Empezamos a contar los carbonos desde el enlace hacia el grupo funcional aldehído. Lo contamos de sentido para la derecha, sentido de las agujas del reloj, donde nos queda que en el carbono número 4 se encuentra el sustituyente bromo, 4-bromobenceno carbaldehído. En el siguiente ejemplo tenemos que es el 5-oxo-4-etilheptana. En este identificamos la cadena principal, que es de 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Vemos que tenemos cetonas y sabemos que los aldehídos van a ser más prioritarios que las cetonas, entonces las cetonas llegan a ser ramificaciones. Tenemos una ramificación de carbono número 5 de una cetona. Finalmente tenemos en el carbono número 4 una pequeña cadena de 2 carbonos, que lo representamos con el prefijo et, que nos indica que son 2 carbonos, seguido de la palabra del sufijo il, que nos indica que son
uniones simples, 4-etil, y al final nombramos la cadena principal, que es heptano, terminado en el sufijo al, heptanal. Espero que te haya ido muy bien en los ejercicios pasados. Ahora vamos con más ejercicios. Acá te tengo 6 ejercicios más para nombrarlos. En este caso tenemos que nombrarlos con la nomenclatura común. Espero que estés muy atento y anotes estos ejercicios. Los pasos a seguir van a ser los mismos. Primer paso, identificamos el grupo carbonilo, el aldehído. En caso de tener dos funciones carbonilos, se identifica la ramificación más próxima a los extremos. Segundo paso, se realiza el conteo de números de carbonos presentes en la cadena. Y tercer paso, si existe algún radical, se identifica el carbono del que se ramifica y se debe respetar el orden de prioridad. Y cuarto paso, nombrar la molécula. Continuamos. Acá tenemos el ejercicio número 1. Este ejercicio tenemos como nombre 2-metil-butiraldehído o 3-metil-butanal. ¿Cómo obtuvimos este nombre? Identificamos la cadena principal, que es de 4 carbonos, por eso utilizamos en el nombre principal but, que nos indica 4 carbonos. Empezamos a contar desde el carbono que está unido al grupo funcional aldehído, y entonces nos queda que en el segundo carbono tenemos una ramificación de un único carbono y lo representamos con el prefijo met y la terminación il, que nos indica que es enlaces simples. 2-metil-butiraldehído o simplemente 3-metil-butanal. Vamos con el siguiente ejemplo. Es el ciclo hexano-carbaldehído. Es un ciclo hexano unido a un grupo funcional aldehído y su nombre va a ser ciclo hexano-carbaldehído. Continuamos. En el inciso número C que tenemos al glutaraldehído o 5-carboxipentanal. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un grupo funcional aldehído al terminar la cadena, pero también tenemos un grupo cetona. Entonces especificamos esto con la terminación oxi, que nos indica la cetona como ramificación, 5-carboxipentanal. Y luego en el inciso número D, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al acetaldehído o etanaldehído. Tenemos una cadena con dos carbonos, utilizamos el prefijo et, que nos indica 2 carbonos, y la terminación aldehído. Ahora tenemos con el inciso E el propionaldehído. Utilizamos el prefijo prop para indicar que son una cadena de 3 carbonos y la terminación aldehído. Como vemos en este ejemplo no tenemos ningún enlace doble, todos son enlaces simples, por eso utilizamos propional. Continuamos con el siguiente ejemplo, el inciso F. Tenemos al butanaldehído. Igual que el caso anterior, tenemos una cadena con 4 carbonos, utilizamos el prefijo but, que nos indica 4 carbonos, y como todos son enlaces simples, pues simplemente le añadimos el aldehído. Utilizamos para enlaces simples en el medio el an, que nos indica que son enlaces simples. Y vamos con la pregunta número 4. Tenemos una pregunta de ¿verdadero o falso? El siguiente enunciado será verdadero o será falso. Si nombro una molécula orgánica con la nomenclatura IUPAC, no puedo nombrarlo con la nomenclatura común o tradicional. ¿Esto será verdadero o será falso? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es falso. Los 3 métodos de nomenclatura se pueden usar para todos los compuestos químicos orgánicos, como los aldehídos. El usar la nomenclatura IUPAC no limita que podamos usar las otras 2 nomenclaturas comunes o tradicionales. Por ejemplo, en la nomenclatura IUPAC tenemos al etanal. En la nomenclatura común se lo conoce como acetaldehído o etanaldehído. Y en la nomenclatura tradicional simplemente se va a llamar etano-carbaldehído. Y continuamos. Tenemos la nomenclatura de los aldehídos. Ejercicios parte 2. Continuamos con más ejercicios. Continuamos. ¿Sabes cómo se producen los aldehídos con 2 grupos carboxilos? Pues estos compuestos son raros de encontrar, pero se los puede sintetizar para actividades industriales.
La principal característica que presentan es su doble enlace carbonilo en ambos extremos. Son moléculas más reactivas y presentan mayores puentes de hidrógeno por su polaridad en ambos lados de la cadena. La forma de nombrarlos, según la nomenclatura IUPAC, simplemente es adicionarlo el sufijo di delante de la terminación oico del aldehído. En nomenclatura común se realiza un procedimiento parecido. Se adiciona el sufijo di delante de la terminación carboxílico del aldehído. El sufijo di representa a los dos grupos funcionales carboxilos. Acá te tengo ejercicios que nos dice dar la estructura que correspondan a los siguientes nombres de los aldehídos. Tenemos al butanodial, al 3-fenil-4-pentinal, al 3-butenal, al gliceraldehído, 4-hidroxi, 3-metoxibenzaldehído. Tenemos al pentanodial, al 2,3-dihidroxipropanal y a la vainilla. ¿Estás listo? Pues comenzamos. Los pasos que debemos seguir para dibujar estos compuestos son los siguientes. Identificamos el número de carbonos que representan la cadena carbonada central. Segundo paso, se determina el grupo o grupos carbonilos en el extremo o extremos de la cadena carbonada. Tercer paso, se enumera cada carbono empezando del grupo carbonilo y se ramifica con los radicales que presenta la molécula. Se localiza el radical en el carbono que describe el nombre del compuesto. Y cuarto paso, se saturan las moléculas con átomos de hidrógeno, respetando el octeto atómico. Empezamos. El primero, el inciso A, teníamos al butanodial. El prefijo but nos indica 4 carbonos. Dibujamos 4 carbonos. Tenemos an, que nos indica que todos son enlaces simples y termina en dial, o sea que tenemos dos compuestos aldehídos en nuestra cadena, ambos en los extremos, y es como se lo dibuja, como lo tenemos ahí. Continuamos con el inciso B. En este caso tenemos el 3-fenil-4-pentinal. Empezamos dibujando la cadena principal, que nos indica que está compuesto por 5 carbonos. Esto nos indica el prefijo pen. Sabemos que tenemos un triple enlace porque tenemos en medio las letras tin, que nos indica que es un triple enlace en el carbono número 4. Posteriormente tenemos una ramificación, que es el fenil. Esto de ramificación es la ramificación del benceno. Cuando se le vuelve ramificación se lo llama fenil. Esto es el carbono número 3. Recuerda que en este caso la cadena principal va a estar dominada por el grupo aldehído y no así por el ciclo hexano. Vamos con el inciso número C. Tenemos la estructura del 3-butenal. Empezamos dibujando la cadena principal, que es de 4 carbonos. Esto nos indica el prefijo but, que es para nombrar 4 carbonos. Termina en la palabra al, que indica que tenemos un único grupo aldehído. Pero ten en cuenta que tenemos en medio en, eso nos indica que es un alqueno, o sea, tenemos un doble enlace en el carbono número 3. Es por eso que nos especifica con el número 3 el doble enlace, el 3-butenal. Vamos con el inciso número D. Tenemos el gliceraldehído. El gliceraldehído es un compuesto, es una estructura con el nombre común, cuya estructura es el siguiente. Es una cadena con 4 carbonos que tiene un grupo alcohol al finalizar. Tiene 2 grupos alcoholes en el carbono número 2 y 4 y tiene un grupo aldehído en el carbono número 1, el gliceraldehído. Muy bien. En el inciso E tenemos el 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído. Empezamos dibujando la cadena principal, que es el benzaldehído, que es una estructura ya conocida. El aldehído unido, uno de sus carbonos con el grupo funcional aldehído. Luego dibujamos el metoxi en el carbono número 3. Posteriormente dibujamos en el carbono número 4 un grupo funcional alcohol, que es el hidroxi, como ramificación. Recuerda que empezamos a enumerar desde el carbono donde se encuentra el grupo funcional aldehído hacia el lado de las manillas del reloj para enumerar los siguientes ramificaciones. Otro dato importante es que empezamos a nombrar las ramificaciones de acuerdo al orden alfabético. En este caso, hidroxi viene antes del metoxi. Vamos con el inciso número F. Tenemos al pentanodial. Nos indica que tenemos una única cadena principal, que es el penta,
pen 5 carbonos, pero nos dice que tenemos 2 grupos funcionales aldehídos. Por eso nos indica el di, que nos indica 2 grupos funcionales y terminan en al. Estos grupos funcionales se va a dibujar al finalizar al inicio y al finalizar la cadena. Pentano dial. Vamos con el inciso número G. Tenemos el 2,3 dihidroxipropanal. Empecemos. Tenemos la cadena principal que va a ser prop, que nos indica 3 carbonos, 1, 2, 3. Aparte de eso tenemos 2 ramificaciones, en el carbono número 2 y en el carbono número 3. En este caso, que es alcoholes. Y los alcoholes como ramificación se los representa como hidroxi. Especificamos el número de carbonos donde se encuentran estas ramificaciones, que es en el carbono 2 y 3. Utilizamos el prefijo di para señalar que son 2. 2,3 dihidroxipropanal. Y vamos con el último inciso, que es la vainilla. La vainilla tiene esta estructura, cuyo nombre común es vainilla. Es un ciclo, es un fenol unido con un grupo carboxilo, unido con el aldehído y con un grupo alcohol. Y vamos con la pregunta número 5. Tenemos una pregunta de complemento. ¿Qué nos dice? Para resolver la estructura de un aldehído, lo primero que tengo que hacer es, inciso A, se determina el grupo o grupos carboxilos en el extremo de la cadena carbonada. Inciso B, se satura la molécula con átomos de hidrógeno respetando el octeto atómico. Inciso C, se identifica el número de carbono que presenta la cadena carbonada central. Inciso D, se enumera cada carbono, empezando del grupo carboxilo, y se ramifica con los radicales que presenten la molécula. ¿Cuál será la respuesta? Tienes 30 segundos para responder. Y la respuesta es, primero, se identifica el número de carbonos que presenta la cadena carbonada central. Este es el primer paso, ya que no podemos formar la cadena carbonada empezando con los radicales. No se podría ubicarlos en el espacio. Es por eso que se identifica primero la cadena principal. Muy bien, después de tantos ejercicios tenemos al científico del día, que tenemos a Rafael Piria. ¿Sabes quién es Rafael Piria? Pues el día de hoy tenemos un nuevo científico del día. Es el químico calabrese Rafael Michel Roca Piria, nacido en Cilia, Calabria, el 20 de agosto de 1814. Piria estudió medicina y posteriormente realizó estudios de química en París con Jean-Baptiste Dumas. ¿Conoces quién es? Fue profesor de químico en la Universidad de Pisa a partir de 1842. Entre sus alumnos destacan los químicos Stanislao Cannizzaro y Cesare Bartolini. Rafael Piria introdujo el estudio de aldehídos y cetonas en una obra de gran alcance en la historia de la química orgánica. En su obra destaca el estudio de los aldehídos y cetonas, especialmente en el descubrimiento de un método de síntesis de cetonas cíclicas que lleva su nombre, reacción de Piria. Realizó importantes estudios de sustancias naturales, destacando el aislamiento del ácido salicílico. En 1838, cuando trabajaba en París, Piria consiguió descomponer la salicina en 2 compuestos, un azúcar, la D-glucosa y otro componente, la saligenina, que por oxidación produjo el ácido salicílico o ácido 2-hidroxibenzoico, abriendo el camino hacia sus usos terapéuticos, antipirético, analgésico, entre otros, que llevaría a la síntesis del ácido acetalsilícico por parte del químico francés Charles Frédéric en 1853, comercializando posteriormente con el nombre de aspirina. Vamos con la pregunta número 6 del día de hoy. ¿Qué tenemos? ¿El siguiente enunciado será verdadero o será falso? Rafael Piria aportó al descubrimiento del ácido salicílico o ácido 2-hidroxibenzoico, que posteriormente sería utilizado para sintetizar la aspirina. ¿Esto es verdadero o es falso?
La respuesta es verdadero, exacto. Los estudios de Rafael Piría sirvieron de base para la aspirina. Si bien esta necesitaba la unión de un radical acetilo para estabilizar la molécula y darle mayor facilidad de degradación en el cuerpo humano, el ácido salicílico fue la estructura fundamental para este analgésico. Muy bien, y ya llegamos al final de la clase. Haciendo un resumen de lo que hoy aprendimos. Hoy aprendimos cómo nombrar los aldehídos con una nomenclatura UPAC, cómo nombrarlos con una nomenclatura común, cómo nombrar un aldehído si son partes de una cadena larga o compleja, cómo se produce el aldehído con dos grupos carboxilos y quién es Rafael Piría. Espero que la clase de hoy te haya gustado, sigas practicando, la química orgánica tiene mucho más que descubrir y necesita más científicos como tú. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.